El día del examen como tal, nos levantamos como a las 4 de la mañana, no recuerdo. Hacía frío, se fue el gas, nos bañamos con agua fría, no se pudo cocinar porque no había gas, en ayunas, vámonos, pedimos el Uber, a medio camino se poncha el Uber, hay que pedir otro Uber, entonces realmente ahí el estrés se intensificó, pero yo lo que les dije ahí a los compañeros de que mira, cuando empieza a salir todo mal al principio es porque al final todo va a salir bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos que hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica en la vida del médico. En esta ocasión, pues una especialidad que, pues la verdad es que muchos quieren serlo. Se dicen muchas cosas de esta especialidad. ¿Y qué especialidad es? Cirugía plástica. Amigo Octavio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que mucha gente te va a conocer de los que vean este episodio, pero para los que no te conozcan, preséntate para que te ubiquen. Hola, buenas tardes, soy el doctor Octavio Sánchez, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Es un gusto estar acá con Juan Carlos en su podcast, un honor que me haya invitado. Gracias, amigo, Y gracias. es un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, vamos a sacarle el mayor provecho a Octavio el día de hoy. Es un cirujano plástico, pues como lo ven, recién como formado. ¿Cuánto tienes, amigo, que saliste? Ya vamos a cumplir un año Un año. de O egresados. sea, casi vas empezando el frío de la calle. Casi, empezando el frío de la calle. Ahorita la vamos a platicar, vamos a contar esas cosas que a veces no te dicen y que pues uno no sabe hasta que ya sales, güey, ¿no? Exacto. Amigo, de la UAS, como yo. Así es, Sursum Versus, Sursum Versus. egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí cursamos los 7 años 7 años, güey. correspondientes. O sea, a diferencia de lo que muchos pueden tener, no sé, no recuerdo en la UNAM cuántos son, pero aquí en las de Guadalajara, en todas, son 6 años. Sí, un año menos. Un año menos. Allá un año más, porque son 5 de universidad, uno internado y uno de servicio. Son 7 años. ¿Por qué medicina, güey? ¿Por qué medicina? Realmente el ejemplo pues vino de mi papá. Mi papá es médico radiólogo. Ok. Obviamente crecimos viendo hospitales, acompañándolo. Tocaba ahí de vez en cuando después de la escuela o después del deporte, ir un rato a los hospitales. Y pues era la plática diaria en el hogar con las amistades de él. Y básicamente esa fue mi fuente de inspiración por la cual decidí estudiar medicina. Ahí una anécdota es de que ya conforme fui creciendo, ya se acercaba la prepa, la hora de decidir qué vas a estudiar. Yo me enfoqué a lo de ciencias de la salud. Me acuerdo que mi papá me decía, ¿estás seguro que quieres estudiar medicina? Implica años de estudio, internado, servicio social. Piénsala bien, ve otras opciones, porque es una carrera pues que tiene sus sacrificios. Entonces, realmente no, pues me aferré a lo que me gustaba, y ya al final pues sí hubo el apoyo afortunadamente de todo y se dieron las cosas. Se dieron las cosas. Oye, Octavio, ¿tienes más hermanos? Sí, tengo 2 hermanos menores, Ah, menores. uno ya próximo a egresar de anestesiólogo, ¿Ah, sí? ya es R3 allá en la ciudad de Culiacán. Mayrita, bye. No, Es lo que hablábamos. La Aurora se ríe. y una hermana que es R1 Ah, en Toluca, ¿de? anestesióloga. ¿También? Sí. Ah, Ya hace poco vino a rotar acá en la ciudad de Guadalajara y pues ya está el equipo también de anestesio próximo a egresar. Mayra. No, 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 somos un equipo todos. ahorita vamos a ir a eso porque, bueno, vamos empezando la plática, yo sé, vamos a llegar a ese tema. Lo platicábamos previo a entrar al episodio de qué tal, ¿no? De las especialidades, cómo es en plástica, cómo es en anestesiología y demás, cómo entramos a la medicina privada, cómo es el agarrar un trabajo en la medicina privada de anestesiología. Y yo compartía con Octavio que a veces toca, pues bueno, que sale la hermana y pues, ¿sabes qué? Pues va a ser ahora una y una cirugía, podría ser algo justo,
o que te ayuden, ¿no? Que sea parte del equipo, es mejor siempre tener dos anestesiólogos que uno. Entonces, pues bueno, ya veremos en ese Ya tiempo que veremos. llegue Sí, qué pasa. Octavio, entonces, empiezas a estudiar medicina en la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán. en Culiacán, Ok. así es, ¿Cómo se te hizo a ti la universidad? la universidad. Eh, Pues fíjate que yo sí la disfruté mucho. Yo realmente entré con una convicción académica enfocada a ayudar a las personas. O sea, realmente sí me llamaba mucho la atención y me apasionaba al momento de entrar a la carrera. Eh, Ahí entrando, hay varias historias ahí que contar. Eh, no era una persona tan disciplinada porque pues tú sabes que esto conlleva mucha disciplina, horas de estudio. Afortunadamente ahí conocí a mi esposa entrando luego a la facultad. órale. El primer mes coincidimos en el mismo salón y Se una dio. cosa llevó a la otra y al Órale. mes ya éramos novios y de ahí para adelante. Entonces eso me sirvió mucho a mí porque ella siempre fue muy disciplinada. Mi esposa es materno-fetal, la Saludos. doctora Dulce Medrano. Ah, Eh, próximamente estaremos dulces. Próximamente invitada acá también. Entonces, pasó ahí cosa curiosa que el primer semestre en la facultad, pues yo no venía con Ese ritmo, ¿no? ese ritmo de estudio y yo era más relajado, pero se vio reflejado al final del semestre. Ahí hubo calificaciones entre 8, la mayoría 9, entonces comparado con ella, que una alumna de excelencia, puros dieces en toda su trayectoria, pues sí fue un impacto para mí, de que me dio pena no poder llegar a esos niveles. Entonces me sirvió a la vez estar juntos porque eso me impulsó a mejorar y afortunadamente de ahí en adelante pude llegar a ese ritmo de estudio y ya nos fue súper bien en todos los demás semestres. En la universidad, ¿tienes como alguna materia que sí te haya gustado así un chingo o no? Pues realmente sí, no recuerdo bien, creo que fue en segundo o tercer año propedéutica. Prope segundo, ¿no? Segundo año. Sí, esas fue de las materias que más disfruté, ya que ahí como tal ya empiezas a actuar como médico, ya empiezas a ver la exploración del paciente, el interrogatorio, tocaba ir a las clínicas de propedéutica con los instructores, a los hospitales, interrogar a los pacientes, hacer una adecuada historia clínica, la semiología, explorarlos. Entonces, esa fue una de las materias que más realmente me gustaron. Eh, Tuve la oportunidad de ser instructor de propedéutica, nos hicieron la invitación de participar ahí, estuvimos 2 años, ¿Quién con el un doctor poquito Sánchez más, con Borja? el doctor Sánchez Borja, maestro, saludos al maestro Sánchez Borja, eh, Ey, de espero los algún día mejores, entrevistarlo, no, güey. es un maestrazo. Entonces, tuve la fortuna, yo lo llamo una fortuna, poder haber sido parte de sus instructores de propedéutica y transmitir el mismo conocimiento a los alumnos de menor grado. Pero sí fue de las materias que más disfruté, técnicas quirúrgicas, no sé si lo recuerdas ahí Sí, sí, que sí. los conejos operábamos Es y que, es que antes se antes permitía, se ¿no? permitía, Hoy en día creo que ya no sí, practicar, ni incluso ni en veterinaria, ¿eh? Porque una hija de un doctor estudia veterinaria, no sé, por ahí desmiéntame si hay alguien que estudia veterinaria, ya no practican en animalitos, güey. O sea, y sí, bueno, está bien, pues, ¿no? sí, claro. Pero a nosotros sí nos tocó Operar el conejo, todavía güey, en conejo, conejo, ¿no? eso pues obviamente te abre el panorama, te abren las ganas, operar un conejo, hacerle la apendicectomía Eh, ahí con tu equipo de quirúrgico, ¿eh? quirúrgico y fue una de las experiencias que recuerdo ahí Chidas, pues, más agradables, sí. Y ver que el conejito, pues al final todo bien. vivió. Ahí lo tuvo una compañera, varios años, vivió, ¿Neta? fue un conejito feliz y El de todo muy nosotros bien. falleció por sobredosis de paracetamol, güey. No, a nosotros sí, todo bien, gracias a Dios con el conejito, pero sí son experiencias ahí que uno vive en la facultad. Actualmente, pues creo que ya no es permitido, Ajá. pero en su momento fue grato. Oye, entonces, de ser así como un chico no tan disciplinado, llegaste a ser instructor de propedéutica, Sí, sí, sí. instructor de histología también por ahí, Sí, a lo que recuerdo. sí, pues conforme fueron pasando los años, ya en segundo año nos permitían ser instructores de histología, embriología, anatomía, ahí en el anfiteatro. Sí. Realmente eso no me gustó, no me llamaba tanto la atención,
pero sí también participamos como instructores de embriología y de histología. Ok. Ahí fue un año nada más, ya después fue lo de propedéutica, Propedéutica. donde fueron los 2 años y medio y nada más. Oye, bueno, pues algunos llevarán propedéutica en la universidad. ¿Crees que sí te haya servido como ser instructor para luego tú irte a la práctica y ya como más desenvuelto en la historia clínica, güey, en la Sí, exploración? Porque pues te lo sabías sí, pues casi casi. de memoria. Nos sirvió mucho principalmente cuando ingresamos al internado. Como tocaba posteriormente replicar lo que hacían los instructores previos, íbamos a los hospitales, pedíamos el permiso ahí correspondiente con los jefes de servicio, interrogar pacientes de medicina interna, cirugía, traumatología. Entonces, ese contacto diario y practicado con los alumnos de propedéutica pues te daba mayor seguridad al momento de enfrentarte ya a un paciente, por ejemplo, en el internado. Ya no teníamos ese miedo A a preguntar, ¿no? preguntar, a interrogar, a explorar, ya era un poquito más fluido, entonces sí nos brindó bastante experiencia el ser instructores de propedéutica. Oye, y también me platicabas por ahí que te fuiste a un internado, un verano científico, ¿no? Sí, bueno, O como un... ahí realmente te digo que había muchas ganas de participar en prácticamente todo lo que se podía. Ok. Ahí a lo largo de la carrera, pues estuvimos en algunas asociaciones estudiantiles, donde hacíamos pláticas del cáncer de mama, campañas de salud, que tomar la presión. Ahí nos íbamos al centro, a la plazuela, Ujú. y tocaba participar en esas actividades. También tuvimos la oportunidad de desempeñar veranos. El primero fue saliendo de primer año. Tratamos de hacer un verano en el IMSS, Ok, ahí en urgencias. No nos aceptaron formalmente porque no aceptaban todavía de primer año, ok. era de segundo año en adelante. Pero por las ganas que tuvimos, me acuerdo que fuimos mi esposa y yo ahí a urgencias y estar poniendo férulas, aprendiendo ahí a interrogar, poner sondas, apoyar ahí a los internos, pues allá estabas de apoyo. Ya posteriormente en el segundo año ya lo hicimos de manera formal, también un verano clínico ahí en el En el mismo IMSS. IMSS, igual en el verano participando en tomar electros, todo lo que conlleva el trabajo de principalmente que realizaban los MIPS Ujú. como apoyo. Ya en tercer año, varios compañeros habían tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México, al Instituto Salvador Subirán, y pues obviamente llegaron, nos comentaron su experiencia allá, que se te abre un nuevo panorama, es otro mundo, otros hospitales mucho más grandes, ya ves más cosas científicas, innovaciones, y nos llamó la atención también realizar ese tipo de veranos y fuimos en tercer año. Ahí en el área de nefrología nos tocó estar en apoyo a la investigación de las tesis de los residentes y Ok. obviamente se te abre el mundo, o sea, ves otro panorama, ves las sesiones académicas de todas las especialidades, cómo discuten un caso clínico, cómo interactúan las diferentes especialidades en el mismo caso, la opinión de unos, de otros expertos. Entonces todo eso te abre el panorama. Yo diría que es una muy buena oportunidad el poder hacer ese tipo de veranos cuando estás como estudiante de medicina porque te abre el panorama para muchas cosas. Pues ahí está, porque muchas veces me dicen los estudiantes, oiga, Doc, que yo quiero hacer algo, pero no sé qué. Pues la verdad es de que lo que puedes hacer está bien, ¿no? O sea, Sí, la neta, si tienes el tiempo, si tienes el recurso, porque pues también te gastaste una lana, yo creo, sí, ¿no? venir a Ciudad de Y las México. ganas de ir y Ujú. de invertir ese verano, Sí, en vez de irte de en vacaciones, lugar de ir de vacaciones, sí, sí es muy recomendable. En mi caso me sirvió mucho, me abrió el panorama, aprendí muchas cosas, vi muchas discusiones académicas muy interesantes entre diferentes especialidades y realmente es algo que a mí me sirvió mucho. pues Que aporta, ¿no? aporta, Agarrar el rollo así de sí, que no manches, o sea, porque la verdad, o sea, con respeto para nuestra universidad, la sí, Universidad Autónoma de Sinaloa, pues estábamos a veces, podría decirse, pues a lo que había ahí, ¿no? Muchas veces no tenías otros, otros hospitales, esos hospitales grandes, con altas especialidades, subespecialidades y demás cosas, ¿no? A lo mejor y era un poquito menos ese nivel de competencia, ¿verdad? Médica.
y salir del rancho, podríamos Salir decirlo del así, rancho, ¿no? De exactamente. Culiacán, Decirlo nosotros así. de Sinaloa, pues sales del rancho y es como que sí es un golpe de realidad de decir, ay, cabrón, o sea, vienen alumnos de la UNAM, de la UDG, de su universidad Extranjeros. extranjeros, ¿no? Sí, ahí ves otros panoramas, ves investigaciones en curso que están revolucionando la medicina. Ahí te das cuenta de que sí hay mucha tela de donde cortar y que cada especialidad tiene lo suyo en cuanto a innovaciones. Oye, amigo, ¿y te vas al internado ahí en Culiacán? Sí, allí afortunadamente obtuvimos un buen promedio después de disciplinarnos, Pues al final, y pudimos escoger en lo que en ese entonces yo consideraba como la mejor opción para un internado, ujú, que fue en el IMSS de Culiacán, en en el el uno. HGR1, Ah, ok, exactamente, HKR1. ya que ahí tuve la oportunidad de estar en varias clínicas, me tocaba rotar en varias clínicas y se me hacía un hospital, pues guerrero, de mucho trabajo, muchos pacientes, ¿Te tocó ABC a me ti? tocó a veces Sí. todavía, Ah, ok. entonces sí era pesadito las Sí. No, guardias. pues es que es muy, pues todo Culiacán va Sí, ahí, ¿no? O sea, sí es el hospital más grande de Culiacán, entonces sí tiene una gran cantidad de pacientes, eh, lo cual pues sí me sirvió mucho en la formación. Puedo considerar que de ahí obtuve gran parte de la disciplina ya como médico porque sí eran cuestiones pues de bastante trabajo y etcétera. Pero sí me gustó mucho el proceso ahí porque ya participabas más como médico. En ese entonces todavía nos dejaban, no sé actualmente, pero un ejemplo, en la toco, el interno es el encargado de los partos. ok. Entonces tú literal llegaba la paciente, la recibías, le hacías la historia clínica, la explorabas, trae tanto de dilatación, le informabas a tu residente o al médico en turno, pero ya la responsabilidad era, si Ya te tenías dejaban, algo de ya tenías algo responsabilidad. de responsabilidad de que, bueno, estas son tus pacientes, ahí nos dividíamos entre la guardia y los compañeros, y eso era padre porque esa responsabilidad te hacía actuar ya de forma más seria, más formal, de ir conociendo cada paciente, tarda tanto en dilatar, doctor, ya la voy a pasar expulsivo, y eso fue lo padre, de que ya empezabas a actuar como médico. Ya te daban una cierta Ya responsabilidad. te daban cierta Eres el responsabilidad. doctor. Si ya si llegaba el camazo, pues era pastel. Era pastel. ¿Sí te tocó dar Entonces, pastel o sí, no? bueno, una vez me tocó Un pastelito. un pastelito porque ahí no me puse abusado en una paciente y fue camazo y pues ya te la sabes, El con las pastel y coca. enfermeras y todo, pues pastel. Pero eso fue lo Oye, padre. espérate, ya no se usa el pastel, ¿verdad? Ya no se usa ahorita. ¿Sí se usa pastel todavía? ¿Todavía? Ah, Ah, pues a ver, me voy a sacar este clip. ¿Se usa todavía el pastelazo o camazo en el internado o en las residencias médicas de Gine en este caso? Ahí para que pongan en el clip, porque no, yo creo que no, creo que a mí sí me tocó en la residencia, pues en la 46, pues sí, sí, imagínate, sí. también era lleno de trabajo y pues uno que otro ahí camazo y no, o a lo mejor y No, a se mí los sí me chingaban tocó, los Gines y no me a invitaban, mí güey. sí me tocó dar pastel una vez por no ponerme listo ahí Te en el ganó. paso a la Te paciente. Me ganó. ganó. Oye, oye, Octavio, ¿tu papá trabajaba en ese IMSS? Sí, Oye, ¿no sentías la presión de que tu... mucha presión porque mi papá era jefe de servicio. Ah, no, man. Entonces era jefe de servicio de radiología. Ahí estuvo. Es el hijo del doctor que decía. Sí, sí, pues ya me conocían. ¿Tu Entonces papá se parece a ti o no? sí nos parecemos. Sí se daban cuenta que era su Su hijo. hijo. Entonces duró creo que unos 18 años de jefe de servicio. Entonces ya era bastante conocido. Entonces sí había esa responsabilidad y carga pues, de hacer las cosas bien. Sí, güey. Entonces, afortunadamente nos fue muy bien en el internado, hubo buenos comentarios, la disciplina y todo, pues tratamos de hacer las cosas bien, lo que nos tocaba ahí como internos. Pero sí fue una presión eso de Sí, tener a tu papá ahí güey. como jefe de servicio. Oye, sí de vez en cuando sí le preguntas a tu papá o no? No, sí, O sea, claro. por ejemplo, incluso de la radiografía, así como que, oye, pa, Sí, ¿qué onda con este más que rollo? nada cuando tocaba presentar pacientes ahí de urgencias o en medicina interna, de que, pues hay que hacerle protocolo tal, tomografía, eco Doppler, lo que sea. A veces, pues era presentárselo al médico radiólogo en turno. Y podía haber un sí o podía haber un no. Y la misión del MIP, pues era concretar Que el sí. estudio para que, entonces ahí sí de que, oye, ¿cómo le hago para presentarlo? No, pues abórdalo de esta manera, dile esto y esto. Y afortunadamente, pues sí servían ahí los consejos del jefe de servicio. O le decía, papá, háblale y dile que me lo Sí, hacía.
Ah, nunca usé ese recurso, pero sí, sí tomaba ahí los consejos cuando ya veía que ahí había un médico Difícil. difícil, sí, sí, ahí iba y pedía consejo Che, para güey, es que yo me presentar. imagino si ha de estar bien tensa la cosa, güey. Sí, Digo, a empezar. Y cambia mucho también si quieren mucho a tu papá o no lo quieren, sí, güey. sí, pues hay de Porque, todo. ¿sabes? De Había que. gente que sí, había gente que no, y ahí tocaba escuchar comentarios de vez en cuando, de que no, es el hijo de fulano y esto, y pues aguantar, eso también pues te forja carácter Sí. y disciplina y pues calladito hacer lo que te toca. Oye, ¿te gustó cirugía o no? Sí, fíjate que desde niño, Ajá. o sea, realmente la cirugía como tal, o sea, desde que veía a mi papá y todo, y tocaba estar ahí en contacto con hospitales, con colegas, o escuchaba de que, operaron, etcétera. A mí desde pequeño siempre me llamó la atención. Yo siempre sentía una gran admiración y respeto por los cirujanos, o sea, lo que ves en las películas, que es el médico que llega, resuelve, opera y pasa al grave, a la urgencia. Entonces, siempre fue desde pequeño decir, yo voy a ser cirujano de grande. Incluso ahí de mis primeros juguetes fue un quirofanito y todo. Entonces, desde pequeño, Ok. siempre fue enfocado a la cirugía. Cirugía. Siempre, siempre, siempre. O sea, tú desde que casi, casi, o sea, de niño, Sí, pues, desde pequeño. Sí, de mis cirujano. primeros Entraste a juguetes, te medicina, digo, 4 o 5 cirujano. años, yo tenía ahí un pequeño quirofanito de Playmobil y era de mis juguetes favoritos. Y yo siempre le decía a mis papás, o sea, yo voy a ser cirujano, voy a ser médico y a mí me gusta el quirófano y me gusta la cirugía. Cirugía. No me creían, pero pues aquí andamos. Ay, híjole, aunque salgas. Sí, aunque salga. Oye, Octavio, Sí. entonces, nunca cambiaste opinión a pesar de que llevaste materias, a pesar, nunca te llamó la atención otra cosa, incluso ni gine. Realmente no. Ahí al principio en el internado, ahí me coqueteé un poco la medicina interna porque fue por donde inicié. Ok. Empecé a ver ahí un poquito la ciencia y todo eso, pero realmente fue así fugaz. Ya pasando a cirugía y de ahí en adelante, siempre fue el quirófano lo que más me llamaba la atención. Va. Oye, amigo, servicio social. Servicio social. El servicio social fue seleccionado de manera estratégica. Ok. Ese fue es un consejo que les puedo dar, seleccionar muy bien el servicio social porque de ello dependen mucho las horas de estudio que pueden enfocar al Al examen examen. nacional en caso de que quieran Presentarlo. presentarlo. Por igual por promedios nos tocó escoger en el Hospital Civil Ok. de Culiacán. Eran plazas universitarias en el área de investigación en Gine. Igual en apoyo a la investigación, a tesis de residentes. Afortunadamente fue una muy buena plaza porque nos permitía estudiar buena parte de la mañana. Prácticamente llegabas, en 1 hora y media te desocupabas y tenías todo el resto de la mañana, 5 horas Para estudiar. dedicado al estudio. Ahí hicimos muy buena mancuerna con los compañeros del servicio social, mi esposa, los compañeros, amigos. Y ese es otro consejo. Es muy padre discutir los temas, las preguntas, estudiar en equipo, cuando es un equipo muy bien enfocado a, Sí. a- a pasar ese examen. El objetivo, ¿no? El Todos tenían el mismo objetivo, el objetivo. mismo objetivo. Y sí, la verdad fue un año que le sacamos mucho provecho. Diría que fue uno de mis prime ahí de estudiante y Estudio. de nivel de estudio, porque sí le dedicamos muchas horas. Obviamente fue en incremento, pero ya puedo decirte que los últimos 3 meses previos Vale. al ENARM ya era prácticamente dedicarle todo el día al estudio. Hicimos ahí muy buena mancuerna y era estudiar y preguntarnos, hacer diferentes cursos. Hiciste tú 2 cursos, me Hice platicaba. 2 cursos en la ciudad de Culiacán, el curso de López Pues Carlos, Carlos. no sé si actualmente ¿Quién sabe? todavía Estará. La exista. verdad que muchos tomaron curso de López Carlos Sí, y era muy bueno, era ¿no? muy bueno. Ese lo tomé como una base, Ok. como un temario. Sí es muy bueno el curso, pero además hicimos el curso del doctor Prieto, que es de aquí de Guadalajara. Ese manual lo tomamos ahí como Biblia, Sí. porque venía resumido las guías de práctica clínica y los demás temas. Entonces nos sirvió mucho como una guía y entre esos 2 cursos hicimos un resumen. Entonces ahí en la libretita apuntábamos todos los del curso de López López Castro, Carlos. complementamos con el curso del Prieto y pues aprenderse de memoria la libreta
cada página y todo para asegurar ahí el Güey. pase del examen. No, pues, o sea, sí se enfocaron bien. Sí, sí, sí. Fíjate que ahí me tocó un amigo que nos dio el curso a nosotros. eh, nos daba a nosotros el curso, el Felipito, el Solano Barbosa, si los de ubicar, bueno, si lo Sí, sí ubicas. lo ubico. Es de cirujano plástico también. Y nos daba el curso al Adrián y a mí, güey. Ujú. ¿Sabes? Al Sí, Adrián el y Adrián. Coloprocto. Sí, sí, sí. Y nos agarrábamos los jueves y el vato el Felipe en su cuarto, en un pintarrón, así decía, no, pues también tomó los dos, güey, así igualito, el doctor, se me hace que no fue Prieto, fue Huitrón a lo que Ajá. tomó Felipe, pero ahora decía, López Carlos dijo esto y Huitrón dijo esto, o sea, que la primera causa era esto y este dijo lo otro, Sí. nos hizo un resumen, güey, y ya para, como cuando faltaba como un mes para el examen, nos dijo, oigan, hay una estadística. De cada 3 personas que presentan el examen, uno pasa. Y nos fregó ese año, güey, él pasó. Él Y el fue, Adrián y yo no, él güey. fue el ganón. Ah, él fue el ganón. Entonces él entró a la residencia antes que nosotros, que el Adrián y que yo. El Sí. Adrián y yo pasamos el otro año, pero también aplicamos esa de... Yo no tomé curso, pero Felipe, te digo, sí la neta nos hizo el favor de darnos la clase y así. Era una friega, güey, porque pues tenía que ir a Culiacán y luego se iba de Culiacán a Guadalajara a tomar el otro curso. Entonces está canijo. Mucha dedicación, güey, la neta. Entonces, oye, te fue bien en el ENARM. ¿Qué día, ese día dónde le hiciste en Guadalajara el Aquí examen? en la ciudad de Guadalajara, pues ahí ya ves que antes te tenías que meter y estarle ahí dando clic Eh, y seleccionar ahí la plaza. Nos tocó hacerlo en Guadalajara. Nos vinimos un mes antes a a Guadalajara. Guadalajara porque ese mismo curso que teníamos en línea del doctor Prieto abarcaba un curso como intensivo, presencial. Entonces prácticamente llegamos y pulimos todas las dudas, detalles que nos hacían falta. La verdad me sirvió mucho hacer ese curso intensivo Ajá. porque sí, yo creo que de ahí capté a lo mejor un 20% más de ahí de De lo que te... información, de lo que me faltaba. Y Y un mes, güey, aquí un te... mes antes, aquí estuvimos, ahí sí literalmente era levantarnos, estudiar todo el día, comer, bañarnos y dormir. Era intensivo, fue un campo de concentración ahí No de estar manches. estudiando, 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 porque pues literal, como lo vimos nosotros, fue que dijimos, prefiero sacrificar este año o invertir este año en estudiar todo, hacerlo bien lo mejor que se pueda y asegurar lo más que se pueda el éxito de pasar el examen. Entonces, ese fue el enfoque que tuvimos de que este año es para pasar el examen y estudiar todo lo que se pueda. Allí también hubo una historia porque ya el día del examen como tal, eh, nos levantamos como a las 4 de la mañana, no recuerdo. Hacía frío, se fue el gas. Nos bañamos con agua fría. No se pudo cocinar porque no había gas. En ayunas, vámonos. Pedimos el Uber. A medio camino se poncha el Uber. Hay que pedir otro Uber. Entonces, realmente ahí el estrés se intensificó, pero yo lo que les dije ahí a los compañeros de que, mira, cuando empieza a salir todo mal al principio es porque al final todo va a salir bien. Y gracias a Dios obtuvimos un buen resultado al final del día del ENARM. Qué chido, güey, no manches. Es que Sí, cada quien vive diferente ese sí, pedo, no, ¿no? es algo muy estresante que no lo volvería a vivir. No, no creo poder con tanto estrés, pero ese año fue enfocado 100% al objetivo y la meta que era pasar el examen nacional la primera. Va. Oye, amigo, y eso la neta está, bueno, es importante que lo sepan porque, pues muchas veces perdemos un poco el enfoque, pues la verdad es que el ENARM, pues no es de suerte, es de preparación Sí, y qué bueno que, pues te preparaste bien, tuviste un buen resultado, bueno, un buen resultado entre los primeros 20, sí, sí, sí. te dio oportunidad de elegir, pues, ¿no? Sí, de hecho, bueno, fue por dos enfoques. Uno es pasarlo a la primera, Ajá, no volver a cursar todo ese año por el mismo estrés, estudio. Y otra fue precisamente quedar en el mismo lugar que mi esposa. Y eso lo único que le íbamos a asegurar era saliendo con un un buen buen promedio. promedio. Ahí también recuerdo que
Tu señora salió bien también. Sí, 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 Ah, qué neta. bueno, güey, porque, Sí. oye, donde uno repruebe y el otro, o sea, no No, lo pues ese pase. doble estrés, Sí, sí. porque pues éramos un equipo, estudiábamos, incluso ella estudiaba más que yo todavía. Aunque yo traía la disciplina ahí a Ajá. tope, ella todavía daba ese extra de ahí de estudio, un poquito de más horas, pero ahí la otra historia que tengo ahí del examen nacional es que eran unas haciendas por Sí, sí. periférico, no recuerdo exactamente bien dónde, pero ya al momento de que pedimos otro Uber, llegamos, ya llegó todo el equipo ahí de compañeros, amigos, entramos cada quien allá donde tocaba en la computadora. Ujú. Y pues ya afortunadamente estaba yo, veía de lejos a mi esposa. Ajá. Entonces era como ¿cómo vas? Bien, mal, más o menos. Recuerdo que la primera parte del examen la sentí así súper pesada. O sea, yo dije, si la segunda parte del examen, porque antes lo dividían en dos Sí. partes, es igual de esta manera, ya valió. Porque de plano sí me salí muy inseguro al momento del medio tiempo. Me acuerdo que quedamos en nadie comente nada, Ajá. Y sí comentaron. y nos ganó la ansiedad y de que, ¿qué le pusiste a este? ¿Y qué le pusiste a esta? Y ya. Afortunadamente, todos coincidimos en la mayoría de esas preguntas ahí Ajá. que teníamos dudas. Rompimos el pacto de silencio, volvimos a entrar a la segunda parte. Ya en la segunda parte sentí el examen mucho más relajado. No sé si ya el nervio ahí había pasado o qué, pero ya lo sentí más fluido. Prácticamente sentí que estaba haciendo un simulador, estaba bastante fluido. Y ahí estaba yo viendo con ella de que, ¿cómo vas? No, ya terminé, yo también. ¿Segura? Sí, pues terminó el examen. Y ahí vamos caminando el pasillo más largo de Sí. toda mi vida para llegar a ver el resultado, porque te lo dan ahí al Al momento. momento. Y ya llego ahí a las computadoras con la señorita que estaba ahí. Y yo pues dije, yo siento que sí pasé, o sea, siento que pasé a penitas, Ajá. pero pasé. Entonces, cuando me da la hoja, ya me acuerdo que me volteó a ver y me dijo, yo con este cirujano sí me opero. Y me enseñó mi hojita y pues 84.7 algo así, Ajá. de los primeros lugares. Afortunadamente ahí nos tocó ser el lugar 11 de ahí de mi bloque de cirugía general. Ella igual, 84. ¿Neta? Sí, eso fue lo padre porque pues ahí se vio que sí, era el mismo estudio y todo. Ajá. Ella también fue de los primeros lugares de gine, el lugar de los primeros 5, 4, algo así. Entonces, pues ya eso nos dio la certeza y la tranquilidad de poder escoger ahora sí donde Donde quisiéramos quisiera. prácticamente. ¿Por qué elegir Centro Médico Nacional de Occidente? ¿Le preguntaste a más gente o...? Eh, la idea principal era salir del rancho, Ujú. abrirte panorama, ver otras cosas, actualizarte. Centro Médico Nacional de Occidente fue la sede que escogimos ahí de cirugía general. Una de las cosas fue porque mi papá de ahí fue egresado de radiología, Ok. de médico radiólogo, y empecé a investigar con los compañeros. Ya vi que pues Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, realmente Monterrey no lo conocía, Ciudad de México me daba miedo los temblores. Ujú. Entonces escogimos la ciudad de Guadalajara de manera estratégica porque Centro Médico pues era una muy buena sede, y nos gustó mucho pues, prácticamente la ciudad y todo, la sede tenía buenas recomendaciones y por eso escogimos ahí. Ok. Ya en común acuerdo entre ambos. Sí, Ajá. pues obviamente escogimos la misma sede, en la 46 estuvimos ahí en el R1, ahí te tocó estar a ti también. También me le tocó en el R1. Hospital de guerra, Muy chido, ¿no? muchísimo trabajo, mucha cirugía, una muy buena escuela con los maestros que estaban, porque te dejaban operar todo. Esa era como la escuela de ahí de la 46 en cirugía, que como no tenías R más, pues el R1 ya desde el segundo o tercer mes ya te empezaban a Chido. soltar y de piel a piel y todo, empezar ahí a operar con la guía ahí del maestro. Sí, pero, o sea, te soltaban la mano Y te soltaban desde la muy mano tempranamente, güey. llegando casi casi al segundo mes ya. Haces un apéndice Sí, o me acuerdo algo. que la primera vesícula laparoscópica la hice al finalizar el segundo mes, ahí de piel a piel. Dijo el maestro, échale y a meter trócares y todo y a estar ahí Chido, disecando. güey. Sí, la verdad fue una experiencia muy padre. Siento que ahí obtuve gran parte ahí de la habilidad porque pues una tras otra, sí era cansado físicamente, no tanto mentalmente, pero sí era un hospital pues de guerra, como ya sabes.
Oye, amigo, y se me pasó a preguntar, pero por ejemplo, cuando tienes ese resultado del ENARM y vas y le dices a tu papá, está bien chido, ¿no? ¿O qué? Sí, fíjate que ahí me acuerdo que terminó el examen. Digo, porque tu papá entendía el pedo, güey. Sí, sí, claro. Ahí terminamos el examen, nos juntamos ahí los compañeros. Afortunadamente, la gran mayoría logró el objetivo y con muy buenas posiciones ahí en el ENARM. Y me acuerdo que le hablé a la familia Ajá. y ya ahí eché una llamada a la casa y estaba mi papá y mi mamá. Y ya les dije, no, pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? No, pues, sí lo pasé. Entonces ya, obviamente, pues fue ahí Ajá. el estallido de alegría, felicitaciones y pues ya un descanso total de que logramos el Sí. objetivo de pasar el examen. Porque creo que, o sea, los padres que no son médicos sí entienden, porque obviamente te ven enfocado, estudiando, 6, 7 horas, 8 al día, ¿no? Y dicen, bueno, pues ese examen ha de estar difícil, ¿no? Pero yo creo que obviamente, pues, un papá médico que pasó por eso entiende un poquito más Sí. el estrés que realmente uno siente como médico, ¿no? Oye, amigo, ¿cómo era un día tuyo de R1 en cirugía general en la 46? En la 46, ¿A qué horas entrabas? ¿Qué todo ese rollo? ahí la entrada era alrededor de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Eh, Estratégicamente también rentamos ahí enfrente, cruzando ahí la calle pues para no batallar tanto en los traslados. Ajá. Llegábamos, pasábamos visita, depende en qué clínica estabas o con qué doctor. Checabas la programación del día. Ya dependiendo si era consulta o quirófano, pues el quirófano empezaba alrededor de las 8 de la mañana. Ya tienes que tener las notas, el pase de visita, los pendientes de ese día ahí encargados a los MIPS de apoyo. Y ya en el quirófano, pues alrededor de las 8 de la mañana, 8:30, ya empezaba la jornada quirúrgica, dos cirugías aproximadamente por turno. Salías de las cirugías, tenías alrededor de 1 hora, 40 minutos para comer o ahí alistar el pase vespertino porque iba a Ujú. los dos turnos. Ya llegaba el médico de la tarde, ibas a pasar visita con él, igual pendientes, notas, que te revisaran todo, las altas, y ya dependía el turno de la tarde también, o era quirófano o era consulta. Si era quirófano, alrededor de las 2:30, 3 de la tarde, ya estabas ahí otra vez operando hasta que terminaras, 9 de la noche, casi siempre 10 de la noche eran las horas ahí de Salida. salida. Sí, y ya los días que tocaba consulta, pues igual salías alrededor de las 7:30, 8 de la noche, era un poquito más tranquilo, pero pues de lo que estuvieras, de pre, de guardia, de post, Salida 10 de la noche. era salida, Salida 8, 8, 9. depende, si era quirófano, alrededor de las 9, 9:30, a veces 10 porque hay que revisar los pendientes o que esté todo bien. Ya en consulta, pues era variable, 7:30, 8 de la noche. Si tú salías un día a las 6 de la tarde, No, era un pues ya, super día, güey. sí, era día libre prácticamente. Vámonos al cine a ver qué se hacía, pero sí. Oye, pero tu señora estaba en el R1 bien jodida Sí, también, ¿no? no, La pues 46 Gine, peor, sí, creo. pues también te tocó estar ahí en Gine Sí. como hospital de guerra y la tocó bien chiquita y llena y No, pues está ahí nos cabrón. tocaba ir a interconsultas también de vez en cuando a revisar a las pacientes, pero sí, pues los dos estábamos atorados ahí en el R1 día y noche, No manches, güey. sí, sí estuvo. Pero, como dices, hacías, bueno, practicabas pues desde muy temprana, Sí, recién llegado, recién pues. llegado, ¿no? Entonces, te digo, ahí siento que adquirí buena habilidad quirúrgica. Ahí le pierdes el miedo, pues, a la cirugía, a la sangre, a pacientes graves. Siento que es muy buena sede para hacer un R1, incluso para los que sí quieren terminar cirugía general. Es muy buena sede porque me tocó rotar ahí en otras sedes ya de más jerarquía y no era igual la escuela, pues sí te ponían un poquito más de restricciones en cuanto a los procedimientos o no te dejaban ahí solo prácticamente de piel a piel Sí. operar ahí los pacientes. Oye, amigo, y luego esa era subsede, pasas a Centro Médico Nacional de Occidente. ¿Tú desde que entras a cirugía, tenías el plan de cirugía plástica o lo decidiste ahí? No, el plan ya estaba trazado desde siempre. eh, Cirugía plástica, de hecho, siempre quise ser cirujano, como te lo comentaba, pero ya como tal cirugía plástica la decidí en el internado.
Ahí me tocó convivir con el doctor Culichi, Ajá. uno de mis maestros y padrinos. Saludos al doctor Culichi, a Neudi Rondón Moreno. Y él fue fuente de inspiración para decidir cirugía plástica. Tanto en el hospital, ver lo reconstructivo, me tocaba allí acompañar en pacientitos quemados, Él trabajaba en el civil. no, en el IMSS de ahí de Ajá, en Culiacán. el IMSS, en el internado, Ahí que es estuvo un cierto. tiempo él y ahí fue donde me empapé de lo reconstructivo como cirugía plástica. Hubo la oportunidad, ahí me dio la oportunidad de acompañarlo en el medio privado. El doctor Entonces, empezó trabajando en el IMSS, el sí, en doctor el IMSS. Culichi. Exacto. Ahí duró un tiempo, poquito más de un año. Bueno, con respeto al doctor, que Sí, la gran mayoría de la gente lo conoce como sí, doctor es el Culichi, doctor pues, ¿no? Culichi. Y ya después me tocó acompañarlo ahí en el medio privado a ver cirugías. Entonces ya fue cuando, Ay, ¿sí te pagó ahí algo o no? mande, ¿Sí te pagó algo o no? cuando En las ahí, cirugías, cuando te no, invitaban. ahí iba como, Como sí, observador, observador porque pues viendo acá de fuera. estaba apenas en el internado, o Ah, sea, ok. iba apenas ahí Me- pasando creo que al servicio social. Ibas a las tortas con él. Sí, pero ahí pues ya fue donde más me gustó todavía y me enamoré más de la cirugía plástica, ya de ver los dos enfoques, tanto reconstructivo, estéticos, ver que puedes cambiar vidas, devolver la seguridad a las pacientes. Ahí fue ya como tal que decidí cirugía plástica, el estilo de vida Del del doctor cirujano también. plástico. Entonces, todo eso fue lo que me llevó a tomar esa decisión De cirugía de plástica. cirugía plástica. Entonces ya ibas tú, nunca dijiste en el No, ese R1. fue el primer consejo que me dijeron. No vayas a decir, porque yo llegué realmente, pues, de rancho, Ajá, tranquilo, ajá, noble, sí, sí. Sin sin malicia. malicia, sin malicia. Entonces, cuando me preguntaban de que te vas a derivar, sí, a cirugía plástica, y ya hasta que me dio ahí una doctora, una cirujana pediatra el consejo de que no digas porque no te la vas a acabar ahí con los adscritos o no te van a querer enseñar o te van a hacer Ajá. feo. Y ya desde ahí pues tomé ese consejo y calladito, sin decir nada. Cirugías, ¿no? No, cirugía, voy a hacer bariatra. Pero sí, Es que sí, güey, es como que algo que pasa, ¿no? De que sí, no es muy puedes decir común. que te quieres derivar, güey, porque... No, pues ya no te enseñan igual, o bueno, no le interesa, va a ser Ajá. urólogo, va a ser Sí, etc. coloprocto, que bueno, coloprocto tiene que Neurocirujano, terminar. sí. De los que se derivan, pues. Sí, neurocirujano, angiólogo, entonces, ese fue el consejo. Si vas a derivarte, no digas nada. Y lo tomamos y gracias a Dios, pues nos fue bien. Sí, Ya está. Oye, güey, entonces te pasas a centro médico y ahí es como volver a hacer el R1. sí, prácticamente hice 3 R1. El R1 en la 46, el R2 de centro médico, que ahí no había R menos, el R Ujú. menos, el interno, el R1 y todo era el El R2. R2. Entonces ahí tocaba pues hacer las notas, pasar visita, los pendientes, literal era Eres interno como era ser tal. interno, o sea, ir a hacer absolutamente todo y que todo se hiciera bien, además. Entonces sí es un año pues pesado, Difícil, güey. difícil O y sea, más vienes de operar. académico, Vienes de sí. operar, güey. Vienes de operar y de hacer todo y de repente pues un frenón y hacer notas y a preparar clases, exposiciones y si no está bien esto pues castigo y una clase. Entonces no hubo tantos castigos afortunadamente, Ajá. pero sí fue un año muy académico, eso sí. Ahí en Centro Médico se promovía mucho la academia, teníamos las sesiones y todo, las clases. Entonces sí se aprovechó mucho académicamente, casi no operas como tal, porque pues eres el MIP que hace los pendientes, pero sí, pues fue un año ahí Sí, cansado. güey. Igual, entrabas temprano. ¿Ahí entrabas más Sí, temprano? sí, más temprano, ahí dependiendo de la clínica, a veces, ahí en las clínicas más grandes, pues tocaba entrar a veces 5 de la mañana, 5:40, 6 de la mañana, y había a veces que te llenabas de pacientes, 19 pacientes, 20 pacientes, 15 pacientes, entonces sí había la necesidad, por necesidad de llegar mucho antes para poder alcanzar a revisar todo, pasar visita, cambiar apósitos, bolsas de colostomía, ya dependiendo cada paciente ahí de que si lo tenías con VAC, que si tenía estomas, ahí pues estar ahí cambiando todo para que al pase de visita pues estuviera todo, Todo todo bien. perfecto, Y exactamente. salías igual también. Sí, ya ahí la salida pues era muy variable, ahí era la tradición los primeros meses, todos los días, de lunes a domingo, y ya dependiendo de la clínica, ahí fíjate que el horario era un poquito más flexible,
porque dependía mucho de la clínica que estuvieras. Ajá. En las tardes creo que nada más había 3 clínicas, entonces varios servicios tenían la oportunidad de irse un poco más temprano. Ya si te tocaba servicio vespertino, pues si te ibas igual, o 8 de la 8 noche, 9. 9 dependiendo ahí de las cirugías que hubiera. Ya no me tocó, por cierto, ahí de las historias que hay del balcón. No sé si te No, tocó ahí güey. escuchar, que antes dormían en el balcón los R2. ¿Ah, sí? Pero ya afortunadamente cuando yo llegué ya no había, Ya ya no había habían balcón. quitado, ya Ah. habían abolido ahí la dormida en el balcón. Ajá. Pero sí, pues sí recuerdas ahí el edificio, ¿no? Sí, Que sí, los sí. balcones de cada especialidad, ahí servían para los sermones y regaños de que si ibas para el balcón era porque ya tocaba regaño La o nalgada del clase o niño, algo güey. así. No manches, güey, qué tiempos, ¿no? Sí. Oye, amigo, entonces, plástica. Para cirugía plástica en el IMSS te puedes derivar, bueno, que para todos, ¿no? Para todas las sedes, puedes aplicar terminando el R2. Sí. De hecho, El ICR, ¿no? ¿O sí, también? sí, en el IMSS no estoy seguro ya cómo, en las demás sedes cómo se maneja, pero en el IMSS los únicos que pueden aplicar la cirugía plástica son los R2. R2. De hecho, pues ahí también en el R2 aplicamos. Desafortunadamente no quedamos. Sí fue un golpe ahí de realidad y Que, de, o pues sea, de todo, de que nunca habíamos fallado como tal en los procesos académicos. Y ahí sí fue tocar, ahí toparnos con una pared de que no, pues no cumpliste el puntaje y no quedas. Entonces sí fue una decepción ahí grande de aguantar eso y de ese golpe de realidad de que pues no iba a cumplir el sueño de ser cirujano plástico. Eh, en ese momento cuando llega eso, tú, Octavio, o sea, sinceramente, pasa, obviamente imagino, pues te agüitas, güey, porque no entraste a cirugía plástica. Bueno, cirugía plástica se pueden derivar en el R2 en el IMSS, es en el el único R2, que se sí. puede derivar en el IMSS, ¿ok? Este, no pasas, güey. ¿Cómo vas a hacer algo ya en el R3 que no, que pues es algo que no quieres, Sí, güey? O que tú dijiste, bueno, pues ya hago, pensaste en otra cosa, en hacer pues otra sí, cosa. consideré ahí algunas opciones, porque realmente, pues dije, yo en teoría me metí al IMSS porque como era literalmente pasar el examen y entrar automática, pues no tenía tantas opciones, no había abierto el panorama de que me pudiera ir a la Ciudad de México, el ICR, el civil, entonces, pues fue un golpe de realidad de que, bueno, no quedé, ahora que sigue, valoramos ahí opciones ser bariatra, ser coloprocto, que eran otras opciones que ahí me llamaban un poco la atención. Realmente no iba a ser como tal, la especialidad ideal para mí, pero afortunadamente pues no flaqueamos, seguimos ahí aferrados a la cirugía plástica y en el R3 tuve la oportunidad ahí sin querer ahí me aconsejaron ahí el maestro, el doctor Culichi, de que, oye, pues síguele para adelante, busco opciones y se me abrió esa opción ahí bueno, miré la convocatoria del Hospital Civil. Ok. Realmente no había aplicado a ninguna otra sede porque ya habían pasado algunas fechas en la Ciudad de México, creo que eran como por mayo más o menos. Y ya en julio, me acuerdo que ahí recibí esa llamada, ese consejo, me metí a investigar un poco y estaban apenas recién abiertas las convocatorias del Hospital Civil Viejo. Ya checamos ahí todo, metimos los papeles. Me ayudó mucho el promedio que teníamos de la carrera, los veranos cursados, participar en investigación y sobre todo el puntaje del examen nacional. Eso yo lo veo como un filtro que toman la mayoría de las sedes. Ujú. Eso como que tiene mucho peso el tener un buen puntaje para ahí discriminar De uno u de otro. uno u otro o escoger el perfil. Entonces, como afortunadamente tenía muy buen promedio, eso fue lo que más me ayudó para que me voltearan a ver ahí en el Hospital Civil Viejo y salir seleccionado. Manches, güey. Y, Sí. oye, ¿y cómo es, por ejemplo, eso? Ahora, de R3, a ver, no, como no me tocó, no sé cómo sea, güey. Tú ya en el R3 decides, pues obviamente presentas al civil, el civil te Sí. dice, ah, perfecto, sí quedaste con nosotros, Ajá. vente para acá con nosotros a hacer la cirugía plástica. En el IMSS, ¿cómo quedas, güey? O sea, le dices, ¿sabes Sí. qué? Me voy a derivar o... Ah, o sea, ¿cómo salgo del IMSS? ¿Cómo sales del IMSS? Ah, ¿Así ok. nomás te fuiste? No, no, no. Bueno, ahí.
Ya depende de cada sede. En el Hospital Civil en ese entonces podías aplicar R2, R3 o R4, o sea, Ok. no había problemas en el civil. En el IMSS únicamente aceptaban R2. R2. Ya aplicamos en el Hospital Civil, salimos seleccionados. Fue esas de las noches más largas de mi vida, cuando ya van a salir las listas. Es una ansiedad, incertidumbre. No duermes, Uno te piensa que, sueñas y uno piensa que, bueno, entrar a la universidad, fue lo más difícil. no. No, no, no fue. Luego, no, el ENAR, fue lo más difícil. No, 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 no fue. Entrar a la sede que quieres, no, no, es lo más difícil. No, no fue. Hacer el alta o la subespecialidad. Ay, o sea, güey, cada Sí, vez. cada cosa Ay, tiene ahí güey. sus estreses, pero ahí en el civil, te digo, esa fue la noche más larga de mi vida. Ahí yo recuerdo, no dormimos, estábamos ahí soñando, que sí quedábamos, que no quedábamos. Entonces, pues ya vamos esa mañana a ver las listas y pues ahí está mi folio. Entonces, fue para mí de las victorias más grandes ahí de mi vida poder quedar. Ya después, obviamente, das aviso allá a las autoridades del IMSS, a los maestros de enseñanza, acercándose un poquito más la fecha porque también, se deriva, pues Ajá. ya te la sabes de que puede haber represalias o algo. Entonces, sí se dio aviso con un mes de anticipación, y ya firmas de hecho, sí se firma una carta como tal de renuncia, Ujú. para que pues tengas como que no tengas ningún problema con el IMSS o tal y firmas tu carta de renuncia y ya llegas al hospital civil como de nuevo ingreso. Otra vez el R1. Otra vez el R1. Ese ya fue el tercer R1. No Este, mames. igual, igual de pesado, pero más contento porque pues ya estábamos donde queríamos estar. Fíjate que el Hospital Civil Viejo es una muy buena sede para mí, comparándome ahí con otras sedes, cada quien tiene lo Sí, suyo, fuertes y pero debilidades, yo ¿no? creo que fue la mejor elección y decisión y lo que mejor que me pudo pasar en la vida, porque es un hospital muy completo, realmente tienes todo. Tiene cirugía de mano, todo lo que es urgencias, prácticamente el 80% de las urgencias son cirugía de mano, microvascular, quemados, pediatría, labio y paladar hendido, malformaciones, y cirugía estética. Entonces, prácticamente abarcas todo Es lo la que es la cirugía cirugía plástica y plástica. reconstructiva, ¿no? Exactamente. Pero pues sí, el R1 pues es de guerra. A ver, ahora, el R1, ¿cómo era una rutina tuya del R1 de cirugía plástica en el civil viejo? Sí, pues mira, ahí en el civil viejo, eh, ahí nada más, la única ventaja era que los pacientes pues tampoco, dependiendo de la clínica, eh, variaban mucho, o sea, no eran tan grandes volúmenes como en el centro médico, Ujú. que podían ser 20 pacientes, 15, 19, acá eran un poco menos, a lo mejor unos 8, 10, 12 pacientes, ya cuando sí había bastantes ingresos, se llegaba ya, ahí no era tan temprano, a lo mejor 6:30, 7 de la mañana, un poquito más relajado. Igual pasabas visita con tus internos, porque pues allí los internos son tu mano derecha. Ujú. Ahí el equipo de internos sí era una gran ayuda. Te apoyabas de ellos, revisiones, vamos a programar a este. Ahí tenías la batuta como R1 de tomar esas decisiones, por ejemplo, los pacientes quemados, de que se lo presentabas a tu médico adscrito, a tus maestros. Doctora, este paciente se puso este apósito, le toca aseo el día de mañana para irlo programando y toda esa dinámica lo hacía el R1. Ya le informabas a tus Rs de mayor jerarquía cómo iba cada paciente. Ya después de eso, ya dependiendo la clínica, pues ibas a quirófano, alrededor igual 8 de la mañana. Si tocaba cirugía reconstructiva, pues era tener ahí apósitos o los quemados o placas, tornillos, dependiendo ahí qué tipo de cirugía vayas a Ujú. realizar. O si era cirugía estética, pues arráncate por el liposuctor, ya están listos los frascos, ve por las cánulas. Tener todo Todo listo. ese movimiento lo hacía el R1 con sus internos Ok. para que estuviera todo al 100 para los R+. Ya se cursaba la cirugía, ya dependiendo qué tipo de clínica estuvieras. Y en la tarde solamente había dos clínicas, ahí sí había un poquito más de flexibilidad. Si no estabas en una de esas dos clínicas de la tarde, pues el horario a lo mejor 2 3 de la tarde te desocupabas, si era un poco más flexible. Pero si estabas de guardia, pues ya desde temprano ya estaban ahí las manos traumáticas, veíamos pediatría, niños. Entonces
en las chancitas que tuvieras entre cirugía o la consulta, pues ya ibas y echabas vueltas a urgencias, o mandabas un MIP Centinela ahí de que, avísanos cómo va todo, qué va llegando, para empezar todo eso antes de que se te acumulara todo, pues en la noche. ¿El R2 ya no se queda de guardia o a partir de cuándo ya no te quedas de guardia ahí? Pues legalmente o cómo, En tu tiempo, no, no sabemos ahorita cómo está el en mi rollo. tiempo. En tu tiempo, el R1 era el que se quedaba, Sí, el r porque uno creo que en el civil, en lo que yo escuché, en el, no sé si civil nuevo o viejo, creo que en el viejo, el R2 de otorrino, por ejemplo, ya no se quedaba guardia, bueno, más se quedaba el R1 siempre. Sí, Y el mira, R2 era como a llamado, el R3 más o menos, y el R4 ya sí, ni, ok. aunque en otorrino eso. Sí, sí, En sí. plástica, digo, es el primero No, que... en plástica es muy similar. Realmente el R1 es el que se fleta todo. Había a veces, éramos dos R1 o uno, dependiendo ahí el rol de guardias, vacaciones. Había guardias de uno o guardias de dos, Ok. éramos ABCD. Pues ahí era, literal, te digo, tus MIPS eran tu mano derecha. De, veíamos mucha mano traumática, heridas, que le metió el dedo a la cadena de la moto, que se cayó, que se cortó con el reilete, el serrucho, o sea, era mucha mano traumática. Ujú. Entonces sí eran de mucho apoyo ahí los MIPS en tu día a día porque te apoyabas de que, La la radiografía, radiografía, ve aventajándole en esto. Entonces ya era una mano tras otra, de que reparabas tendones, clavos, lo que fuera necesario, y el que sigue, y el que sigue. Entonces si eran guardias pesadas, en la mayoría. También ver niños. ujú. Ahí teníamos el servicio de urgencias de pediatría, nos interconsultaba para trauma facial de niños, mordeduras de perro, mano traumática en niños. Entonces, eso es lo padre del hospital civil. Te digo, a mí me sirvió mucho porque le pierdes miedo a prácticamente todo. Todo. Tienes la experiencia con niños, con adultos, eh, Con pero estético y sí, no con lo estético. estético, ahí operamos bastante estética, pero sí, pues era andar corriendo de un lado para el otro. La residencia del área de urgencias es prácticamente 1 kilómetro de distancia, entonces en las oportunidades ahí que tenías de ir a descansar, obviamente era todo por llamado, Ujú. de que, doctor, acaba de ingresar un paciente, ya te lo presentaban o te mandaban las fotos, y pues era traerte todo desde la residencia ahí cargando con tus MIPS al área de urgencias, y era un vaivén así toda la noche, o a veces no tenías oportunidad de ir ahí a descansar. Pero sí, sí nos sirvió mucho esa parte ahí de la reconstructiva. Oye, amigo, y por ejemplo, cirugía plástica son, suponiendo que hubieras tenido el camino ideal o sin perder ningún año, pues Ujú. serían, en el R2 terminas el R2 y te derivas a cirugía plástica y de cirugía plástica son 5 años, son Cuatro cuatro años. años, Sí, son 4 años más. exacto. O sea, tú hiciste tres 3 de cirugía general más y cuatro 4 años años de cirugía de plástica. plástica. Pero digo, si no hubieras perdido ningún año serían dos y 2 y 4, ok. exactamente. Ahí ya dependía mucho, te digo, de las sedes. Actualmente creo que solamente están aceptando R2. Es muy variable, a veces cambia año con año. Pero yo sí tenía compañeros o R más que habían incluso acabado los 4 años de cirugía Cirugía. general, entonces se aventaron 8. Pero como mínimo sí te piden 2 años de cirugía general y ya puedes aspirar a aplicar a cualquiera de las sedes. Entonces, te pasó que no quedaste en el IMSS, pero de todas formas al final te trajo algo bueno porque el Hospital Civil Viejo es una buena sede Una para... muy buena sede, una muy buena sede. Yo te decía que, pues, por ejemplo, a mí en mi tiempo, los cirujanos plásticos, pues no metían estética. O sea, creo que era muy poco, casi nada, lo que se hacía de estética en Centro Médico Nacional de Occidente. No sé lo que tú recuerdas, pues tú estabas ahí en cirugía. Sí, muy Creo que era poco. muy, muy poco. O bariátricas o Ajá, si posbariátricas. era como que, pues a lo mejor alguna paciente que por sea de mama le hayan quitado su mama y era como Sí, reconstructiva, ¿no? Y acá, o sea, es como ahí sí, sí hay práctica de lipo, de sí, abdomino, incluso a ti te tocó el tiempo de mommy, creo que sí, ahora todo. ya no se hace mommy. Sí, ahí teníamos la fortuna de que cada clínica podía hacer de las dos tipos de cirugías. Un ejemplo, la clínica de mano, ya dependiendo de la consulta, pues reparación de tendones, fracturas, malformaciones, atendías eso, pero también esa misma clínica podía haber pacientes de estética. Entonces,
Ya dependiendo de los turnos quirúrgicos, pues se metía un turno de reconstructiva, un turno de estética, una lipo, unos implantes, una abdominoplastía, un ripscar. Variaba ahí dependiendo del tipo de paciente, pero esa es una de las ventajas que teníamos porque veíamos de todo. Ahí, ¿quién es el que más opera? ¿El R2 y el R3? El R3 y el R4. El R, el R1 pues es el que anda con los pendientes, que todo Ajá. esté bien, que esté todo para la cirugía. El R2, en ese entonces me acuerdo que había como ciertas reglas entre nosotros de que Ujú. ya te empezaban a dejar la abdominoplastía Ok. como estética, iniciabas en la lipo, que pues son procedimientos que tienen su grado de complejidad, Ujú. entonces ya te empezaban a enseñar los R+, de que, mira, vele dando así, vele dando Sí. de esta manera, esta es la técnica adecuada, pero sí había un enfoque de que ya el R2 te empezaban a dejar la cirugía estética, pues más fácil se puede decir. Ya el R3 y el R4, pues ya seleccionaba prácticamente lo que quería operar. Puedes operar rinoplastías, blefaroplastías, ritidectomías, cualquier tipo de cirugía estética. Esa era la fortuna y pues ya eso le correspondía a los R+. Digo porque ahorita, saliéndome ya y para casi terminar un poco el contexto, existe mucho el debate esto de los cirujanos estéticos, ya ves que hacen Ajá. una maestría y que ellos, Sí, creo que no sé, la verdad desconozco el tema de si hagan 6 meses, 2 meses, un año y medio, y ellos dicen, bueno, me ha escuchado por ahí leer en redes sociales, ¿no? Que ellos, o sea, todo ese año, pues operan pura estética y que muchas sedes de cirugía plástica y reconstructiva, al ser instituciones, y obviamente, pues bueno, el recurso, como platicamos, sí, pues no se va a lo estético muchas veces, pues no operan lipos o no operan abdomino. La neta, lo van y lo aprenden a veces en sus rotaciones que piden externas, ¿no? De que, voy a ir un mes a rotar con un doctor que hace pues estética, ¿no? sí, sí, sí. Entonces aquí con ustedes en el civil, en la misma institución, tienen la enseñanza pues prácticamente si quieres todos los días Sí. hacer esa cirugía estética, ¿no? No, y lo padre es de que tuve la fortuna también de ser jefe de residentes ahí en el hospital. Ujú. Entonces, obviamente tratábamos de irle subiendo nivel académico a las sesiones, a la presentación de casos. Ahí lo padre es que tenías que presentar tu caso que ibas a operar como R+. Un ejemplo, yo quiero operar a una paciente de lipoescultura, Ujú. entonces preparaba su caso, le tomábamos las fotos y enfrente de todo el servicio tenías que defender por qué le querías hacer liposucción, por qué le querías hacer cintura, por cuánto le ibas a infiltrar a los glúteos, por qué sí lipoescultura y por qué no abdominoplastía. Entonces era una sesión académica de aprendizaje constante. Tenías que defender tu caso porque te podían criticar de que no, esa paciente no es candidata a eso, ¿por qué la quieres operar de eso? No, es que entonces ya tenías que meterle ciencia, artículo, respaldarte y eso pues incrementaba el nivel académico ahí del servicio. Va. Amigo, ya llegaste a la meta, güey. Cirujano plástico, se cumplió el sueño que querías. Sí, ¿Cómo está tú, que ahorita lo recuerdas obviamente muy bien, salir al frío de la calle, como llaman? O sea, de sí. una de las especialidades que creo yo, la gran mayoría de nosotros que somos médicos tiene la idea de que pues se vive bien. O sea, ¿cómo ves tú la competencia? No sé, ¿cómo es Sí, el frío sí. de la calle de cirugía plástica? Bueno, realmente como cirujano plástico, pues tienes muchas opciones. Puedes enfocarte a lo reconstructivo, puedes enfocarte a lo estético. Yo la verdad decidí enfocarme únicamente al medio privado porque quería tener un poco más de calidad de vida, mi familia. Las instituciones pues sí te absorben gran cantidad de tiempo de tu día a día, 8 horas, dependiendo ahí de cada institución, y te pueden quitar tiempo de familia o tiempo del medio privado. Ujú. El frío de la calle sí es incertidumbre al principio. Afortunadamente, eh, enfocamos todo a hacer las cosas bien desde residente. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de que aún saliendo, sí hubo recomendaciones buenas mías, me buscaban las pacientes. Obviamente se empieza de a poco, Ujú. nadie sale teniendo el trabajo del mundo, Ujú.
pero lo suficiente para ir creciendo de a poco, poder invertir en tecnología, poder invertir en seguridad, e irte haciendo de a poquito de más pacientes. Entonces, sí es un proceso difícil al principio, pero conforme vas haciendo las cosas bien, mejorando en tus resultados, mejorando en tecnología, en seguridad, pues las mismas pacientes te van recomendando. Entonces, afortunadamente no sufrimos tanto como tal ese frío de la calle. Empezamos de a poco, pero cada vez vamos mejorando cada vez Sí, más. sí, para mejorar tu situación actual de a lo mejor de captación de pacientes, que la neta, pues bueno, vas bien, ¿verdad? Tampoco te vas a comparar con un doctor Culichi, Sí, sí, porque sí. obviamente el doctor ya Sí, tiene pues muchos ya hay años de años, ¿no? experiencia, sí, 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 claro. sí. Pero vas bien, güey. Pero ¿tú hubieras querido hacer algo diferente en la residencia? O hablo de Algo, Octavio, sí. por ejemplo, ahorrar en la Ajá. medida de lo posible, Sí, porque sí, sí. ocupas, tú dices, de cirujano plástico, pues no ocupo nada, ¿no? Pues todo lo tiene el hospital. Y Sí, a veces no, güey. O sea, ocupas invertir en sí, no, equipo, mucho equipo. ocupas invertir en un consultorio, ocupas invertir en redes sociales, en Sí. marketing. O sea, hubieras hecho tú ahorita que lo piensas, Algo algo diferente. diferente, güey? Realmente sí, pudiera decir que el tema de las redes sociales, eh, a mí realmente no me gusta tanto, como tal, Ajá. estar en redes sociales o no publicaba previo a ser cirujano plástico tanto mi vida o era muy reservado en cuanto al tema de redes sociales. Pero un consejo que yo les puedo dar es de que inicien, si se van a dedicar a esto, a lo estético, a lo privado, que inicien publicando previamente a lo mejor su día a día como residente, que ya muchos compañeros R-, ahí amigos lo hacen de esa manera. Algunos resultados de ayudantías o de ahí de casos que tengan, porque es más difícil empezar de cero saliendo y no tener nada, a ya tener un poco ahí de experiencia en cuanto a seguidores, resultados. Entonces sí fue algo a mí que me costó al principio, ir creciendo mi cuenta de a poco y Ujú. empezar a subir los resultados, porque pues me los pedían obviamente. Sí. Ah, doctor, casi no tiene resultados, Tiene muy pocas tiene muy pocas publicaciones. publicaciones, entonces sí es irle ahí invirtiendo en resultados, tomar bien la foto, en todo eso para no batallar tanto al momento de egresar. Ese es un consejo que yo les puedo dar. Otro es, como tú lo comentaste, tener ahí un colchoncito, un ahorro, preverlo, porque sí es un gasto importante el consultorio, la renta del consultorio, redes sociales, quién te va a ayudar con el marketing, los equipos, seguridad, todo eso es un gasto fuerte. Afortunadamente, ese consejo sí lo realicé, entonces sí teníamos ahí algo con que empezar, no empezamos de cero para precisamente tratar de dar los mejores resultados desde un inicio. Pero sí, el tema de redes sociales es muy importante en la actualidad y sí es un consejo de tener algo ya preparado o empezar a moverle un poquito a eso para no empezar de cero saliendo. Sí, yo creo que, o sea, yo se lo digo a muchos. De hecho, hace poquito me mandó un mensaje, creo que el doctor está por el sur de México, del país, está haciendo la residencia en plástica. Ya me gustó un reel que subió ahí como que de residente cansado y eso. Le dije, oye, lo voy a compartir, me da chance, me dijo, sí, doc. Igual ahí sí me etiqueta porque voy empezando con mis redes y que no sé qué. Le dije, ah, qué chido, o sea, soy en plástica y creo que el morro es R2 o R3. Le dije, qué bueno que empiezas desde la residencia, Sí, porque muchos amigos me ha tocado que salen. Y pues es pero no le sabes a moverle, a perder el miedo pues el miedo a la cámara, pues también, güey, de que todo el mundo escucha cirugía plástica y cree que tienes dinero, canijo. Entonces sí, vas con el de marketing y el de marketing te quiere cobrar bien, ¿no? Porque dices, no manches, este cirujano plástico y cobra tanto, le cobro bien. Pero, güey, o sea, y luego pues ahorita para competir, por ejemplo, aquí en Guadalajara, sí, somos la muchos gente se cirujanos fija plásticos. mucho en, oye, ¿y si tiene body tide o no tiene? ¿Si tiene Heus o no tiene? ¿Si tiene microaire o no tiene? ¿Su anestesiólogo tiene equipo para monitoreo bien o no? O sea, son muchas cositas que tú dices, uy, no sabía de este pedo, ¿no? O Sí, sea, sí, es muy importante la inversión, más que nada también por el tema de seguridad, como pues lo hemos venido manejando, como tú ya sabes, ahí en el quirófano.
porque son temas que te ayudan a dar un mejor resultado a la paciente, pero también te ayuda a cuidarlas más. Entonces, sí es muy importante, pues tratar en la medida de lo posible iniciar con algo de esas tecnologías actuales que te ayudan mucho a cuidar a tus pacientes, a que tengan un mejor resultado, a que tengan una recuperación más pronta. Entonces, sí son temas relevantes, sí hay que tener un colchoncito ahí de dinero para cuando egresas en la medida de lo posible. Y el consejo de las redes sociales, pues como tú lo has dicho, es indispensable en la actualidad tener ahí eso de redes sociales para seguir compitiendo con los demás. Oye, amigo Octavio, ¿y qué viene para ti? O sea, tú tienes casi un año de egresado. ¿Vas bien? ¿Vas a tu paso? Tranqui, te da para, pues, tener una buena vida, tiempo Sí, ahorita, tu hija recién nacida, hijo. hijo, Sí, tu hijo recién nacido, este, hace un mes, ¿hace cuánto? un poquito más de un mes. Un poquito más Sí, de un ya mes, casi ¿verdad? 2 Que ahí nos meses. vimos en el hospital, ahí Sí. este, ¿qué plan para ti? ¿Cómo quisieras tu vida tú? Porque, o sea, muchos me preguntan por la calidad de vida, güey. Ok. Pues mira, realmente cirugía plástica es una especialidad muy noble. Eh, Te da para tener una muy buena calidad de vida. Depende del enfoque que tú le quieras dar. Yo realmente trato de tener ahí una filosofía de hacer las cosas bien, de ir al pasito, al ritmo, una paciente a la vez, que la paciente se sienta cómoda, segura de llegar al resultado que ella quiere, de no arriesgarla más de lo necesario, de tener todo en control, hacer las valoraciones preanestésicas, de cardio, todo eso enfocado a que la paciente le vaya bien. Y un consejo ahí que me dieron de que el dinero es la consecuencia de hacer las cosas bien. Entonces, esa es mi filosofía actual, tratar de hacer lo mejor que yo pueda, una paciente a la vez, enfocarme en que le vaya bien en su resultado, en su recuperación, e ir creciendo de a poco. Afortunadamente, pues como tú lo has dicho, sí tenemos buena calidad de vida, es una especialidad que te permite tener tu familia, tener bien ahí ciertas esferas de tu vida. Puedes organizar tu consulta, tus cirugías, tener fin de semana libre, tomarte vacaciones. Eh, entonces sí es algo, pues una especialidad muy bonita. Yo estoy enamorado ahí de mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, trato de hacerlo lo mejor que puedo cada vez y mejorar, seguirme actualizando, seguir yendo a los congresos, seguirme adiestrando para pues dar lo mejor de mí y los resultados que hablen por sí solos. Pues ahí está. Para que me diga cómo se encuadra y todo. Es que aquí está su asistente, que es la asistente de redes, que le digas si se ve, Aurorita. la Aurorita, si se ve bien y todo. Oye, amigo, no, pues la neta, qué chido escucharte que has cumplido tu sueño, güey, ¿no? O sea, la neta, como lo vieron, pues no fue un camino fácil. No, O está sea, 14 años para llegar desde que a donde está. desde que Sí, entraste fueron y 14 en años. medicina, Sí, 14 años. 14 años para llegar a donde estamos, enfocados, no perder el camino. Afortunadamente, pues estamos viviendo el sueño. Era un dicho que teníamos ahí en la residencia de que cuando andabas, pues ya bien cansado, estamos viviendo el sueño. Entonces hay que echarle ganas, seguir para Con sueño. adelante con sueño, pero siempre contentos y felices de lo que hacemos. Pues ahí está para que vean que nada es fácil, el camino de llegar a ser cirujano plástico no es fácil, No es fácil. incluso también saliendo, creo yo, Tampoco es Octavio, que no es fácil. fácil, güey. No, no es fácil. Tienes que enfocarte mucho, hacer las cosas bien, estar actualizado, estar compitiendo con lo que se ve en redes, con los resultados que dan los demás compañeros cirujanos plásticos y mejorar cada día más para el beneficio de las pacientes. Pues ahí está. Todo aquel que quiera ser cirujano plástico, este, es una buena historia. Sí se puede cumplir el sueño. Era un sueño que se veía muy lejano, más cuando no quedé en el R2. Ahí sí ya dije, no, pues esto no, No es no va para a mí. pasar, pero ahí el consejo que me dieron es de que todo llega a su tiempo. Si en ese momento no quedamos es porque no tocaba por ciertas circunstancias, que para mí fue una fortuna porque el lugar donde pude cursar mi residencia, pues es para mí la mejor sede de aquí de México. Tuve una muy buena experiencia, salí muy bien preparado, tuve la oportunidad de ser jefe de residentes, de relacionarme y conocer
muchos médicos, colegas, mis maestros, muy agradecido con los maestros del Hospital Civil, porque pues me brindaron toda su experiencia, me dejaron ir creciendo, te dejan incursionar o realizar técnicas novedosas, siempre y cuando estés bien respaldado, como te digo, presentar bien tu caso y todo, puedes hacer, te da la carta abierta de hacer muchas cosas y aprender. Pues ahí está, amigos, este episodio de cirugía plástica, una especialidad que muchos quieren ser, una especialidad que de verdad siento yo que es buena, desde mi perspectiva es buena, mucha responsabilidad, muchos creen que es fácil, el paciente de cirugía plástica no es fácil, Es muy complejo. muy complejo desde antes, durante y después de cirugía, son pacientes exigentes, son pacientes muchas veces perfeccionistas, entonces ocupa una buena preparación, una buena capacidad mental de ustedes y de, ser fuertes mentalmente. Sí. Y pues aparte también me gusta el perfil de Octavio también porque valora también ese tiempo en familia, ¿no, amigo? O sea, ese equilibrio en decir, a ver, o sea, porque pues pudieras ganar, siendo muy realistas, muy bien de cirujano plástico, pero también mientras más operes, mientras más hagas, pues menos tiempo vas a tener libre y pues también a lo mejor y puedes tener pues ahí más tropiezos, ¿no? ¿Verdad? Porque pues mientras más operas, muchas veces pues más pacientes Sí, tienes que revisar, más exacto. cosas, ¿no? Sí, todo tiene su pago. A mayores cirugías, pues puede haber más, más exigencias, complicaciones, algo ahí, nadie estamos exentos, pero hay que encontrar el equilibrio. En mi caso, te digo, yo me siento muy afortunado, tengo mi consulta privada, mi cirugía, mis pacientes, pero también el lado familiar no lo descuido, acabo de ser papá, estoy muy contento por eso, entonces todo eso se conjunta Oye, ¿le y pusiste Octavio al niño? José Octavio Junior. Ah. Sí, claro, es mi bebé. Y pues todo eso, te digo, afortunadamente estamos donde queremos estar, vamos creciendo a buen ritmo. Pues ya te ha tocado ahí, ya estamos Ajá. participando, ya has visto ahí cómo cuidamos a los pacientes, pues los temas ahí que manejamos de seguridad. Y pues felices de estar aquí. Pues ahí está, amigos. Cerramos este episodio. Agradecido con Octavio de que haya aceptado la invitación. Y pues bueno, si quieren saber algo de cirugía plástica del civil, también pueden mandarle mensaje al doctor a sus redes sociales. Está como Doctor Octavio, cirugía doctor, plástica. doctor Octavio, cirugía plástica. Lo vamos a estar ahí etiquetando en los clips para que ustedes puedan preguntarle si tienen dudas, si ya están en cirugía y quieren preguntarle del civil con toda confianza. Y pues bueno, muchísimas gracias por apoyar el contenido, por darle like, compartirlo. Muy agradecidos con todos ustedes. Se vienen también más invitados. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, amigo. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Cualquier cosa que los pueda orientar, con gusto mándenme un mensaje y en una oportunidad ahí lo respondemos. Y recuerden que los sueños sí se pueden cumplir. Ahora cerramos. Nos vemos en la próxima.